saludarles, amados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios que a través de los medios podemos meditar en su palabra, las Santas Escrituras. Y en esta oportunidad quisiéramos leer la palabra de Dios en dos porciones de la Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, y luego vamos a estar leyendo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Pero antes de leer estas hermosas porciones, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios hablándonos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Y ahora, Señor eterno, te rogamos que nos bendigas en la lectura de tu palabra y en la meditación de ella, oh Dios. Que sea tu Santo Espíritu consolando, edificando y, si es necesario, exhortando nuestras vidas, oh Dios. Te rogamos que tú hagas ese milagro en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos instruya, que nos dé entendimiento y nos ayude a llevar a la práctica tu consejo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la honra de tu nombre, Señor. Amén. Y leemos de Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, y luego vamos a estar leyendo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Pero leemos Filipenses 4, versículo número 6 al 7. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, los versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amados hermanos y amigos, quisiéramos con la ayuda del Señor meditar algo acerca de la ansiedad y la esperanza que hay para aquellos que dudan. La ansiedad, la esperanza que hay para aquellos que dudan. Parece, hermanos, que cuando nosotros miramos nuestras vidas, encontramos que en este mundo hay muchas preocupaciones, muchas dificultades, muchos problemas y desafíos. Y cuando enfrentamos esos momentos de dificultades, de desafíos en la vida, ya sean en nuestra vida personal o ya sea en nuestra vida familiar o en el trabajo o en la nación, pueden ocurrir eventos y situaciones que pueden llegar a la vida muy fuerte, que nos llegan a poner temerosos, ansiosos, y en cierta manera llega a afectar la misma vida física. En medio de una situación adversa en la vida del ser humano, aquellos que no tienen esperanza pueden ser presas fáciles para la ansiedad, el fracaso. Pero Dios, que es bueno a su pueblo, a su iglesia, a los escogidos de Dios, nos ha dado esperanza. Y esa esperanza se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque no somos exentos de los sufrimientos, de los problemas, de las dificultades en este mundo. Pero aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tenemos una esperanza viva. Y eso es lo que el Señor quiere acordarnos en este momento. Quiere acordarnos que tal vez estemos pasando dificultades en nuestra vida como individuos, o tal vez estemos pasando problemas en la familia. Tal vez tenemos a una esposa, un esposo difícil, hijos difíciles, dificultades que muchas veces nosotros no tenemos el control de ellas en el trabajo y afuera del trabajo.
en todo tipo de problemas económicos, podemos tener enfermedades, desafíos que llegan a la vida que muchas veces nos pueden poner ansiosos y temerosos. Dios quiere acordarnos como pueblo de Dios que hay una esperanza. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en la primera porción que leíamos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Nos da un mandamiento que debemos de tener siempre vigentes en nuestras vidas. Nos quiere recordar de la importancia de no mantenernos afanados. Dice la palabra de Dios en el versículo que leíamos, versículo 6, por nada estéis afanosos. Es decir que nada que venga a la vida de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debe llevarnos a preocuparnos, a ponernos ansiosos de las dificultades que hemos de afrontar. Es un mandamiento que Dios hace, el apóstol Pablo hace a los creyentes en Filipo. Y les dice, por nada estéis afanosos. Me parece que cuando alguien le dice a alguien, no te preocupes, no tengas miedo, no te afanes, no estés ansioso. Son palabras que muchas veces llegan a la vida y uno dice, bueno, es fácil decirlo, pero estoy pasando un momento muy difícil. Tengo un esposo infiel, tengo la familia destruida, no tengo suficiente dinero, tengo una enfermedad, un sinnúmero de cosas que pueden llevar al ser humano a un momento en el cual se pueda sentir ansioso, temeroso del futuro y aún de su presente. Y parece que es fácil que alguien se acerque y le diga, no estén afanados, no estén ansiosos. Es fácil. Pero la palabra de Dios es fiel, que a pesar que nos da el mandamiento, como dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Ese nada quiere decir que no importa lo que esté pasando. El mandamiento de Dios es que no nos afanemos, no nos preocupemos, no estemos ansiosos. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas. El Señor nos manda a mantener la calma. Ese es el mandamiento de Dios. Pero no solamente lo dice, sino que inmediatamente nos da el recurso necesario para poder vencer esa ansiedad, esa preocupación que estemos pasando. Y dice, ese mismo versículo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor quiere que en los momentos que nosotros nos sintamos ansiosos, temerosos, preocupados por cualquier circunstancia que estemos pasando, es que vayamos a la oración. Vayamos a aquel momento donde podemos hablar con Dios, donde podemos despojarnos de todo dolor, de despojarnos de toda aflicción, de toda aquella cosa que nos preocupa, que nos hace ansiosos en nuestras vidas. Ya sea que sea un familiar, una enfermedad, una situación económica. El Señor no solamente nos manda y nos dice, por nada estéis afanaos, por nada dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él quiere que vayamos a Él, a su presencia, a buscar de Él. Muchas veces nosotros acurrimos a personas y decimos, ¿quién me puede ayudar en esta situación? ¿Qué doctor, qué persona me puede ayudar? La ayuda es buena. Dios puede usar doctores, puede usar personas para traer bendición a nuestras vidas. Pero primordialmente como hijos de Dios, como creyentes, en los momentos que estamos enfrentando un temor, una ansiedad, una preocupación, una dificultad que nos hace ser afanosos o ser ansiosos, la palabra de Dios nos llama a que le dejemos saber al Señor. Por eso dice el versículo, si no sean conocidas vuestras peticiones. Hay que sustituir ese momento de ansiedad con el momento de orar, de doblar rodillas, de entrar a la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí vengo a hablar contigo. Y esa oración es la entrada a la bendición que tanto nosotros necesitamos y que muchas veces ignoramos. El momento de hablar con Dios es el momento más especial y es el momento más
lindo que Dios nos ha dado para poder llegar nuestras preocupaciones, para poder llevar nuestras ansiedades a Él, nuestros temores. Cualquier temor que estemos pasando, cualquier preocupación que estemos llevando, el Señor nos llama que lo llevemos delante de Dios. No delante de un hombre, no delante de un grupo de personas, sino delante de Dios, delante de la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres que se entregaron a la oración, como el ejemplo de Ana en 1 Samuel capítulo 1. Ana tenía una necesidad y ella entró al templo y lo que hizo es rogar. Ella llegó a orar. Llegó a derramar su vida ante la presencia de Dios, delante de Dios lo hizo ella. Y eso es lo que debemos de hacer en los momentos difíciles, cuando hay una dificultad que nos hace sentir ansiosos, preocupados. Y eso es lo que el Señor nos dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, cualquier cosa que necesitemos de pedirle, vamos a la presencia del Señor en oración. Y dice, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Podemos pedirle al Señor, podemos rogarle a Dios por esa necesidad, por esa ansiedad que tenemos, por esa preocupación que estamos pasando. Pero también debemos de acordarnos de darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios si estamos pasando un momento difícil. Decirle, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por la dificultad que estoy pasando. Porque un propósito tiene Dios con sus hijos, con su pueblo, cuando pasamos esos momentos. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que el mundo no nos puede dar, solo Dios, solo Jesús la puede dar. Esa es la paz. Ese es el resultado de poner nuestras preocupaciones y ansiedades delante de Dios. Y eso es lo que hará la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que podemos estar pasando un sufrimiento, una dificultad, y esa paz nos ayuda. Y las personas pueden decir, ¿cómo es posible que tú estás en paz a pesar de las dificultades que estás pasando? Es porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Es porque la paz de Dios es la que puede traer a nosotros esa protección a nuestro corazón, a nuestro ser. Porque acordémonos que la palabra de Dios dice de que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de Él emana la vida. Y el Señor promete que cuando nosotros vamos delante de Él a pedirle, a orar con ruego y con acciones de gracia, como resultado de ir a la presencia de Dios, como resultado de ir delante de Dios para orar, para pedirle y rogarle y darle acciones de gracias, Él nos va a dar su paz. Y esa paz es la que va a guardar nuestro corazón. Y no solamente va a guardar nuestro corazón, sino que va a guardar nuestros pensamientos. Que muchas veces las preocupaciones y las ansiedades pueden traer destorbo a nuestros pensamientos. Una turbulencia sobre nuestras vidas. Pero el Señor nos promete que si nosotros vamos delante de Él a pedirle, a rogarle y con acciones de gracias, Él ha de darnos la paz. Y por eso leí el capítulo número 6 de Segunda de Reyes, en los versículos 15 al 17, porque en ello encontramos una lección muy importante. Encontramos a un profeta llamado Eliseo y su criado, cuyo nombre no se nos da. Pero en estos tiempos Israel se encontraba en guerra contra el rey de Siria. Y Siria era un ejército muy poderoso que venía ganando las batallas. Llegó al punto de pelear contra el pueblo de Dios, Israel. Pero gracias a Dios que siempre Dios ha sido fiel a su pueblo y había un profeta llamado Eliseo. Y Dios revelaba las cosas que el enemigo estaba haciendo y cómo iba a atacar para que el pueblo de Dios estuviera preparado y pudiera vencer el ejército de Siria. Y dice la palabra de Dios que llegó a tal punto que el rey de Siria, él se turbó y llevó a cabo
el investigar quién era el que estaba detrás de todo esto, quién era el que le decía los secretos a Israel. Y entonces la palabra de Dios dice de que era el profeta Eliseo. Versículo 12 dice: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Era Dios el que estaba revelando a su profeta Eliseo para guardar y proteger a su pueblo Israel. Y entonces el rey de Siria lo que hizo es enviar un gran ejército contra el siervo de Dios, contra el profeta Eliseo. Y encontramos de que la palabra de Dios, donde leíamos en el versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? El siervo de Eliseo entró en ansiedad, entró en temor, entró en preocupación de lo que él estaba viendo. Él lo que estaba viendo, se levantó una mañana y salió, y cuando él salió vio que el ejército de Siria tenía sitiada la ciudad. Era un gran ejército, de tal manera que la palabra de Dios dice que era con gente de a caballo y carros. Y es ahí donde expresó el siervo de Eliseo, dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y esa es la reacción que muchos tenemos a veces. Cuando no tenemos una esperanza, esa va a ser nuestra actitud. Ese va a ser el resultado de la ansiedad en nuestras vidas. Empezar a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Quién me va a ayudar? Pero esa es la persona que no tiene esperanza. Esa es la persona que no ha creído en Cristo Jesús. Esa es la persona que no tiene consolación, no tiene quien le ayude en su momento de ansiedad. Sin embargo, encontramos que en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación, el pueblo de Dios tiene esperanza. Y esa esperanza para nosotros como pueblo de Dios es Cristo Jesús. Y es el resultado que miramos acá, hermanos. Versículo 16. Le dice el siervo de Dios Eliseo a su criado, le dice: y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la diferencia en cómo afrontamos los momentos difíciles, los momentos de ansiedad en nuestras vidas. Esa es la diferencia en aquellos que han confiado en un Dios todopoderoso, en un Dios que les da la paz que viene de lo alto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El profeta Eliseo estaba en comunión con Dios. Él sabía quién era su Dios. El criado no. El criado dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él no sabía qué hacer. Y eso es lo que ocurre en la vida de aquellos que no han confiado en el Señor, en aquellos que no han depositado toda su vida en el Dios soberano, en el que tiene control de todas las cosas. Pero para nosotros, en la ansiedad, debe de haber esperanza, como lo había en Eliseo. Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo es posible que un hombre lo que veía era solamente el ejército que estaba sitiándolos? El criado de Eliseo solo eso veía, el problema, la dificultad. No miraba de ninguna manera, por eso él expresó esas palabras: ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero el siervo de Dios, Eliseo, él miraba más. Por eso él confesaba a través de la fe, dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él estaba viendo a través de la fe. Él estaba viendo y confiando en un Dios que tiene control de la circunstancia. De la misma manera, nosotros tal vez de un día a otro nos levantamos y nos encontramos en dificultades que traen ansiedad a nuestra vida, que traen preocupaciones, congojas. Tal vez sea una dificultad familiar, una dificultad matrimonial, una dificultad en el trabajo.
Tal vez sea aún en el ministerio. Pueden venir ansiedades, pueden cargas que pueden venir sobre nosotros. Y nos levantamos en la mañana esperando que todo esté bien, un nuevo día, un nuevo principio, una nueva oportunidad para ver la mano de Dios. Pero encontramos que estamos sitiados por el enemigo. Ahí está la preocupación, ahí está la sorpresa inesperada. El siervo de Eliseo se levantó de mañana y cuando él vio la situación, lo que hizo es tener miedo, se afligió. Se creó en él una ansiedad que empezó a tomar su mente y su cuerpo mismo. Este hombre no tenía paz, había sido turbado por la circunstancia que le llegó de una noche a una mañana, a un amanecer. Y así puede pasar en nuestras vidas también. Pueden haber momentos que estamos en paz, estamos tranquilos, y luego nos levantamos una mañana y todo viene a ser una preocupación, un problema, una dificultad. Pero es ahí donde el Señor nos llama a tener la confianza y la esperanza en medio de la ansiedad, en medio de los momentos difíciles. Y por eso Eliseo le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo, el profeta de Dios, podía ver más allá de la preocupación, porque él había entendido que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Eliseo conocía al Dios Todopoderoso, conocía al Dios que lo había guardado, lo había bendecido. Y aquí miramos lo que él hace para que aquellos que no tienen esperanza en sus ansiedades y preocupaciones puedan ver lo que nosotros como iglesia de Jesucristo podemos ver en medio de las circunstancias adversas que vivimos, en medio de las dificultades, en medio de los momentos de ansiedad. El versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una vez más, como el apóstol Pablo decía a la iglesia en Filipenses capítulo 4, es de que la oración, la petición delante de Dios, la oración y ruego y súplica con acciones de gracias deben de ser delante de Dios. Y eso es lo que hizo Eliseo. Él oró para que su siervo podía ver que eran más los que estaban con ellos. Y es exactamente lo que hizo. Y oró Eliseo. La dificultad que tal vez estemos afrontando esta semana o en estos momentos en su vida o en mi vida tiene solución. Hay esperanza todavía en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación. Y esa es la oración delante de Dios. Si llegamos delante de Dios con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, con nuestros ruegos y súplicas y con acciones de gracias, con acción de gracias, dándole gracias a Dios por lo que estamos pasando. Porque un propósito tiene Él con nosotros en esa adversidad, en esa preocupación que tú sientes o estés pasando. Un propósito tiene, pero es orar. Y eso es lo que hizo el siervo de Dios, eso es lo que hizo Eliseo. Él oró y le rogó al Señor que abriera los ojos de su siervo. Y Dios, que es fiel, le abrió los ojos al criado de Eliseo. Dice la palabra de Dios de tal manera que he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí es donde viene la paz de Dios. Esa paz que dice Filipenses que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. Muchas veces nosotros quisiéramos tomar acción, pero debemos de orar primeramente, clamar a Dios y dejar que Él haga esa obra en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en la preocupación, en el momento de ansiedad que estemos pasando. Él quiere que su mano se manifieste en ese problema, en esa dificultad. Así que, pueblo de Dios, no temamos. No estemos ansiosos, confiemos en el Señor. Y amigos que no conocen al Señor, necesitan del Señor en su momento difícil,
más que todo para vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder tener esta confianza que los hombres y las mujeres de Dios tuvieron en su tiempo de adversidad y ansiedad y temor. Ahí estaba la confianza en Dios. Y el medio para poder alcanzar la misericordia de Dios fue la oración. Así que en esta noche le invito, amado amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, contáctenos. Rinda su vida al Señor. En medio de su preocupación, en medio de su ansiedad, Dios puede hacer una obra milagrosa en su vida. Si solamente usted reconoce que es un pecador, se arrepiente y deja que Cristo venga a su corazón, Él puede hacer esa obra. Y para los hermanos, mis amados hermanos, confiemos en Dios, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y Él guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a vivir su palabra, amados hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de meditar en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has sido fiel para nuestras vidas a través de los problemas y las dificultades que enfrentamos. Señor, bendice a tu pueblo, aquellos hermanos que tal vez están pasando dificultades en sus vidas. Señor, darles la fuerza y la fortaleza para clamarte, para ir delante de ti, a pedirte, a orar, a clamar, a rogarte y a presentarte acción de gracias a ti, Señor. Y tú que eres grande en misericordia, tu paz, que pasas todo entendimiento, ha de reinar en sus vidas y guardar sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos.